Pues gracias a Dios, hoy está con nosotros el pastor Samuel Cárdenas, amigo de todos nosotros, parte de toda esta familia. Y gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede de poder escuchar de su palabra, de sus testimonios, de lo que Él está haciendo a través de la vida de Samuel y de su familia, de la iglesia. Yo le agradezco mucho a Dios por la vida de Samuel como amigo, como parte del ministerio, como su pastor, pero sobre todo como alguien a quien viéndolo caminar día con día y avanzar es un modelo pues para todos nosotros. Amigo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la visita también. Queda pendiente el irnos a echar una birria, dijimos, ¿no? Y pues adelante, Samuel, el micrófono es tuyo. Bendiciones a todos, amados hermanos. Y como lo hablaba con el pastor Eliud, perdón por no haberme estado conectando. Ha sido un proceso muy difícil y quiero compartirles, claro que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? El libro de Lucas capítulo 10, cuando se refiere el Señor Jesús sobre la cuestión del samaritano. Pero me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesús comienza a expresar que pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. Aunque muchas veces tomamos la expresión de ser buenos samaritanos, pero también recordando que pues no eran muy gratos los samaritanos para el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, cuando veía la situación del sacerdote que pasó de largo y el levita, recordaba la importancia de la relación con Dios, el poder vivir con Él, el poder estar con Él, y recordando que el sacerdote no era por el rango que él le había sido dado, sino que era por la relación, la vivencia que él tenía con el Dios Todopoderoso. Es por eso que él podía entrar y pues podía salir. Entonces, hay muchas veces que nosotros, perdón, lo que pasó en mí es que me refugié en el pastorado. Y cuando digo me refugié en el pastorado, porque yo sabía que era el pastor, yo sabía que tenía que predicar, yo sabía que tenía que estar en los servicios. Y esto me llevó por el proceso de aproximadamente como 4 meses, porque los 3 primeros meses que después de el fallecimiento de mi esposa, pues decíamos sí. Sí son cosas que tenían que haber sucedido y pues tratábamos de fortalecernos, mis hijas y yo, les decía yo, qué bueno que cada quien tiene su cuarto, así no nos vemos llorar el uno al otro. Pero recordando en una expresión que cuando le comenté yo a mi esposa su realidad, y yo le decía, porque ella sabía que nada más tenía un tumor en la cabeza, tuve que decirle su realidad y me acerqué y le dije, ¿sabes qué, amor? Pues no es un tumor. Te voy a decir la situación en la que se encuentra tu cuerpo. Y entonces cuando yo le dije, lo que pasa es que los médicos nos dijeron que eran muchos los tumores que tenías tú en tu cabeza y el cáncer se ha regado en tu cuerpo. Y la expresión fue en ese momento, tú sabes que para todo ser humano ese es el tiempo final. Terminando inmediatamente es el tiempo final, ella expresa, sí, pero para nosotros empieza. Habíamos pasado por muchas situaciones y decíamos, pues es difícil para muchos que puedan pasar por todo lo que hemos pasado, las hambres, las necesidades, el abandono, la soledad, el ser despojados, el estar durmiendo en el templo sin que nadie supiera porque nos pidieron la casa y no teníamos a dónde, no había la situación monetaria. Pero cuando mi esposa decía, para esto Dios nos ha preparado. Esos 3 primeros meses, les decía yo a mis hijos, voy a mi visita conyugal y voy al panteón y de ida, porque me voy y me vengo en bicicleta. Entonces, de ida, recordaba las palabras de ella y las cosas que tenía yo que hacer. Pero llegó el momento en el cual determiné, porque recordé que muchos años atrás, antes de iniciar el pastorado directo, yo dije, yo si voy a ser pastor, si algún día soy pastor directo, pues yo nada más voy a estar hasta los 60 y ahí me jubilo, ¿no? Y porque pues dejarle el paso a otros. Y recordando que eso lo había yo pensado, en diciembre cumplí los 60 años, dije, bueno, creo que es el tiempo y haciendo unas cosas ahí en la iglesia, trabajos manuales. Recordaba cada una de esas cosas, recordaba la soledad, las palabras de mi esposa, y entonces dije, creo que es el momento, hasta pensé, es el último trabajo que hago aquí,
cuestiones del lugar, y veía yo que mi hija se estaba haciendo cargo de la iglesia. Veía una respuesta de la iglesia. La misma iglesia comenzó a decirle pastora, pastora, pastora. Y dije, qué bueno. Entonces yo creo que ya aquí es el momento de que, pues en una expresión, me lavo las manos y pues es el buen momento para poderme retirar. Y yo le decía, pues gracias Dios por ese tiempo que me concedió. Pero, ¿qué será? Hace más o menos como un mes, una semana, mes y medio. Resulta que me habla mi hijo, él está en Guanajuato, y me dice, papá, la situación es que yo estoy muy inquieto, la gente se está desviando, veo que la iglesia en la que estoy trabajando, pues no está trabajando bien. Entonces, pues yo determiné juntamente con mi esposa, hemos estado orando y pues me voy a salir de la iglesia y voy a comenzar a trabajar y quiero levantar una iglesia. Yo me sonreí porque él era de los que decían de pastor nunca. Y su esposa decía, yo no me veo ni como pastora, no tengo si no tengo la seguridad, mucho menos el conocimiento. Pero eso nos llevó a estar orando y Dios comenzó a inquietarnos de tal manera que la iglesia comenzó en los hogares y me dice, necesito que vengas para que me compartas cómo es el inicio. Estuve allá aproximadamente 12 días y comenzó a extenderse el trabajo, comenzó a llegar gente de algunas iglesias de otros estados que se encontraban ahí por causa de trabajo. Y nos pudimos estar compartiendo la palabra del Señor. Y comencé a entender que el trabajo no se acaba hasta que se acaba. Y comenzaron a llegar propuestas. Me encontré con un pastor que me invitó a trabajar con otras iglesias en el estado de San Luis y de Zacatecas. Yo le dije, no. Y me dijo, no, necesitamos que hablarlo. Entonces, cuando comienzo a percibir que el trabajo no ha cesado. Las cosas que me estaban ahogando, las cosas que me estaban destruyendo fueron muy parciales. Estando en el estado de Guanajuato, compartí en la palabra lo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 42, y abro la Biblia, una Biblia en la cual pues recibimos mi esposa y yo cuando cumplimos 25 años de casados. Y ella era de las que no perdonaba Biblia, que no rayase. Y exactamente en el capítulo 42, ella subrayó el versículo 5, el versículo 11, y en el capítulo 43 también el versículo 5. Dice, cuando veía esa parte de la escritura, les compartí a ellos y pude entender lo que la sequedad es gradual, dice el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y comencé a buscar y comencé a entender que la sequía era gradual. Entonces comencé a entender que después venían las aguas y las aguas eran fuertes, las aguas son fuertes, las inundaciones son más prontas. Y me comencé a dar cuenta que mi vida fue gradualmente comenzó a ser minada. Cuando yo pensé que nadie podía pasar por esas situaciones, comencé a entender que mi vida comenzó a sentir lo que es esos estragos emocionales, de los cuales la verdad les soy sincero, yo nunca pensé que fuera a suceder en mi vida, porque pues ahora sí que ya había pasado por muchas situaciones. Pero poder entender, poder comprender que cuando encontré este versículo, recordaba la relación que yo había dejado con Dios. Vuelvo a repetir, me refugié en el pastorado simplemente por las cosas que tiene que hacer o realizar un pastor, pero estando olvidándome de la relación que es lo más importante sobre mi propia vida. Y encontrando esto nuevamente en el libro de Lucas, cuando expresa el Señor Jesús, pues no te goces por la sanidad, no te goces por las liberaciones, gózate cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo son las situaciones? ¿Qué es lo que he olvidado? Y me llegaba a la mente lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando el Señor está en esa situación y me llamó mucho la expresión que muchas veces hemos leído de cuando dice que después de 40 días y 41 noches tuvo hambre. Y yo dije, bueno, pues el hambre, yo lo he dicho, el hambre lo traemos todos, le digo, y hasta comento yo, el hambre yo la traigo desde que nací. ¿Y a quién no le da hambre aún en el primer día? Y muchas veces pensamos, yo he escuchado esto, ¿vas a aguantar 3 días de ayuno? ¿Vas a aguantar
2 días de ayuno tú. Y al momento comenzaba a recordar los tiempos en los cuales comenzábamos con oración y comenzábamos a las 8 o 10 de la noche. Y cuando nos percatábamos, eran las 10 de la mañana, si nada más estuvimos media hora para tomar alimentos, pero todo el tiempo era de rodillas. Ahí comencé a tomar para mí esa parte, que el Señor te metiste tanto en la presencia del Padre. Y también recordando la vida de Moisés, o sea, se metieron tanto, llegar en la intimidad, el no importarles su situación física, no importarles de esa situación. Sé que tiene un simbolismo el 40, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es: tienes que despojarte de todas tus situaciones. Moisés dejó hasta un lado su misma familia. El Señor Jesús buscó esa intimidad. Yo decía: Señor, es algo que yo he dejado, algo que yo he olvidado completamente, esa relación contigo. Entonces, cuando me doy cuenta que todos los procesos, el proceso que estaba pasando mi hijo, el proceso que estaba pasando pues mis dos hijas, que tomaron, voy a decirlo así, tomaron el cargo o lo que realizaba mi esposa. Cada uno hasta parece que se dividieron sin consultarse, pero vi el trabajo que estaban realizando. Para mí fue un descanso, para mí fue un desahogo, pero Dios me trajo a esa realidad y darme cuenta de esa necesidad que no puedo seguirme refugiando, creyendo que porque soy el pastor, creyendo que porque tengo la autoridad, creyendo que porque yo soy el que tengo que orar por la gente, el que tengo que visitar, el que tengo que estar viendo las situaciones. Todas esas cosas en ocasiones comencé a tomarlas tan en serio, pero dejé lo más hermoso, mi relación, esa relación que es primordial de mi vida con su presencia. Entonces todo eso comenzó a traer mucho decaimiento en mi vida personal, en mi espíritu, en mi alma, y yo decía: Señor, hoy me doy cuenta que el trabajo que he dejado, que es lo más importante, tener esa relación contigo. Entonces son cosas que nosotros creemos que los problemas que hemos pasado lo son todos. Amados, esto no se acaba hasta que se acaba, y el Señor va a seguir poniendo más situaciones, pero no es otra cosa. En una expresión que compartía yo a la iglesia: el que Dios nos conceda un día más de vida es porque Dios está poniendo su confianza en nosotros, de que vamos a hacer su voluntad. Es por eso que cuando yo veía ahí en Lucas el capítulo 10, el versículo 1, que dicen que tenían que ir a recorrer las ciudades, dice, donde él tenía que llegar. Entonces, el trabajo que tenemos que realizar es con ese deseo, con ese anhelo de poder perseverar. No podemos darnos el tiempo de llegar y quedarnos. Por eso está la expresión cuando dice: sabes que si vas en el camino, si alguien te saluda, síguete de largo. O sea, no podemos darnos tiempo a poder tener esos rituales. ¿Por qué? Porque el tiempo está tan cerca. El ver la gente cómo se está perdiendo. Y les comparto, estando en el estado de Guanajuato, encontraba que varias iglesias se han cerrado. Se han cerrado, las demás están desunidas, no quieren saber la una de la otra. Lo único que veo es que se están ahogando en su mismo dolor, en su misma comprensión, voy así, secular, porque se ha olvidado esa relación con Dios. Entonces, Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Es un proceso muy difícil. No digo que alguien me pueda entender o que yo pueda entender a alguien o ya pueda entender a alguien que ya perdió a su pareja. No, la verdad es que no. Cada uno ha pasado por procesos diferentes. Cuando nosotros vamos caminando en la presencia de Dios, es poder hacer entender que Dios nos mandó con un propósito. Cuando nos da la orden, nos da la enseñanza, y seguir de hacer discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mostrado, que Él nos ha mandado, que es tanto mandar como enseñar. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar primeramente sobre nuestra propia vida. Cuando Dios comienza a hacerte notar la capacidad que ha puesto sobre tu vida, la destreza que ha puesto en tus manos, no es exactamente por el nombramiento. Recuerdo que Dios está haciendo grandes cosas en la congregación y no lo está haciendo por mi pastorado, lo está haciendo por su presencia. Cómo Dios está abriendo puertas,
cómo Dios está utilizando a la gente que estaba apacible, cómo Dios está levantando a hombres y mujeres. Yo decía, creo que se está levantando el propósito con el cual Dios mandó a mi esposa a ese lugar. Las maestras han dejado su manera de ver las cosas para el Señor. Mis hijos están buscando de la presencia de Dios. Dice mi hija, la menor, yo había leído la Biblia, pero hoy la Biblia me está transformando. Hoy la palabra me está llenando. Así es que, amado hermano, muchas veces, vuelvo a repetir eso, muchas veces pensamos que nuestro pastorado lo es todo. No, amados, lo más hermoso es poder acercarse a su presencia, comenzar nuevamente a doblar las manos. Y me llega a la mente una ocasión en una reunión de la red. Se acercó el pastor Jaime y me dijo, Samuel, me toca orar por ti. Y yo le dije, qué bueno, gracias a Dios. Y él me dice, ¿por qué quieres que ore por ti? Y yo le dije, pues pastor, ora que Dios me saque de mi comodidad. Él conoce y algunos han de conocer el lugar donde estamos ministrando. Y se sonrió y dijo, ¿que te saque de tu comodidad? Le digo, sí, de la comodidad que en ocasiones pienso que ya estoy dando todo, de la comodidad que pienso que ya comienzo a entender más la Biblia, que si aquel que no le tocaba predicar no puede predicar, sé que puedo tomar un versículo y comenzar a desarrollar una predicación. Que Dios me saque de esa comodidad de poder decir, sí, yo siento su presencia, están los dones, están los ministerios, cualquier cosa que tengamos o que nos haya sido dado por parte del Señor, las capacidades, las habilidades, aún hasta esas, se van minando por no tener esa relación con Dios. Ruega al Señor que te saque de esa comodidad. Ruega al Señor que saque de la comodidad a la iglesia que está acostumbrada a llegar y sentarse y escuchar y dar gracias a Dios y a lo mejor hasta ofrendando y puedes ver más diezmos. Ora a Dios que diles, Señor, sácanos de esa comodidad. ¿Por qué? Porque la expresión del Señor Jesús dice que la mies es mucha. Tenemos que comenzar a entender, comprender que tenemos que ver la manera de enseñar a otros para que vayan y hagan el trabajo que hemos en ocasiones dejado, que hagan el trabajo que a ellos Dios les está concediendo para poder ministrar. No podemos seguirnos deteniendo en la iglesia Jerusalén, casa de paz, por causa de que el pastor anda cabizbajo. Y amados, les comparto esta otra cosa que está sucediendo en la iglesia. Desde el momento que Dios ha estado tocando nuestras vidas y que lo compartí con la iglesia. Y la iglesia comenzó a decir, vamos para adelante. Aproximadamente ahorita el 95% de la iglesia está pasando por problemas muy, muy lastimeros, así se los digo, problemas inclusive hasta penales, problemas de la familia, las cosas están para destruirse la familia. Y cuando mandaba yo un mensaje a la iglesia, le digo, me gozo en la presencia de Dios porque estás pasando por eso, para que te des cuenta la importancia que tienes tú a los ojos de Dios. Así es que, amado hermano, amada hermana, yo te invito que día a día le puedas decir al Señor con qué propósito me has otorgado la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esos problemas que estás poniendo, esas situaciones, ese dolor en el corazón que te está moliendo, que te está haciendo casi polvo, pues decirle, Señor, ¿con qué propósito? Yo creo que tu mano de poder está para levantarme y no por obligación, no por obligación, sino por tu grande misericordia y porque no has cesado la confianza en ti. Eso es la parte, eso es algo que te comparto, amado hermano, pero el que Dios haya puesto eso, no se te olvide la visión del sacerdocio, es la capacidad y algo que tengo en el WhatsApp, en un eslogan, es fundamental estar en su presencia. Si estás fuera de su presencia, si has dejado de su presencia, amado hermano, pues ahora sí que agarra la mochila y dile, Señor, ¿para dónde vamos? Que el Señor les bendiga. Y adelante. Gracias, gracias, Samuel. Siempre es una bendición oír lo que Dios está haciendo en nosotros a través de nosotros, ¿no? Empatía, compañerismo,
amistad. Creo que esas son las bases de lo que el amor fraternal es, ¿no? Y yo quisiera que esto fuera lo que nos estuviera uniendo en términos precisamente del amor fraternal. No el que somos de una organización, de una asociación o de una red, ¿no? Sino el que podamos, conociéndonos, tener esa amistad, esa empatía unos por otros. Vino hace poco el pastor Samuel a platicar conmigo de esos meses difíciles, ¿no? Y bueno, simplemente decirles a todos que podemos pasar tiempos difíciles, pero precisamente para eso están los amigos, los amigos. Ahorita me escribió Jesús López, ¿se acuerdan? Compartió hace 8 días el pastor, ¿no? Y en esta semana tuvo un accidente en su moto y su pierna pues quedó muy lastimada. No sé todos los detalles. Solo me escribe que le han pospuesto el lavado quirúrgico para sacar la piedra, tierra, pasto que quedó dentro de la herida. Ignoro las razones, ayer no se lo hicieron, hoy están viendo si se lo hacen o no, ¿no? Por una cuestión de su hemoglobina. Pero hace una semana escuchamos la palabra a través de él, tal vez no todos lo conocen muy bien, pero la empatía nos hace sentir cuando uno se duele, el dolor con él. La empatía nos hace también animarnos cuando vemos que Dios anima a uno de nosotros. La empatía nos hace orar unos por otros. La empatía, el amor fraternal, nos hace no permitir que nadie se sienta solo. Y creo que parte de lo que compartimos aquí tiene esa intención, al menos de mi parte, que se conozcan entre ustedes y que en un momento dado puedan llegar a tener la amistad como yo la tengo con la mayoría de ustedes, pero una amistad que también les permita sentirse acompañados y hagan sentir acompañados a los demás. Y primeramente Dios, nos seguiremos aquí viendo y saludando cada semana, cada semana. Pues abran sus micrófonos, nos despedimos y nos bendecimos unos a otros. ¿Sale?